dar la bienvenida a nuestra invitada. Nos acompaña María Rosa Morán. Ella es docente de la Universidad TESAN, analista internacional, para ahondar un poco en la situación política, o mejor dicho, en la política externa que tiene nuestro país tras la salida del canciller Béjar, sobre todo en un contexto donde la Cancillería cumple un rol fundamental en la gestión, la adquisición de vacunas. El día de ayer escuchábamos al ministro de Salud, Hernando Ceballos, señalando que no se estaba cumpliendo el cronograma de llegada de vacunas al país y que eso estaba dificultando el proceso de vacunación en el Perú. Por su parte, hoy ha tenido una respuesta del ministro Ugarte, del exministro de Salud Ugarte, con respecto a la gestión importante que tiene que hacer la Cancillería del país. ¿Cuál es la agenda más urgente que tenemos frente a esta renuncia de la ahora ex canciller Béjar? Muchísimas gracias, María Rosa, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Jennifer. Sí, la verdad es que independientemente de los últimos acontecimientos políticos o de la coyuntura inmediata, efectivamente, todo lo que el Perú, ahora que ya se abrieron más las fronteras, tiene toda una agenda en comercio internacional, en relaciones internacionales, y la Cancillería pues es la cabeza y la encargada de esto. Entonces, se habló mucho de la salida del Grupo Lima, de la incorporación a UNASUR. Perú ya forma parte de la OEA, de CECLAC, Alianza del Pacífico. Entonces, incluso podríamos empezar a conversar un poco sobre el plan de gobierno que fue planteado en primer momento por el presidente Castillo, los TLCs. Y si es que nosotros podríamos priorizar la agenda de Cancillería, ellos obviamente tienen su agenda, lo tienen muy claro. Ya desde la época del canciller Mario, se me fue el nombre, Cuadros, ya, Rodríguez Cuadros. No, ya desde antes, en la época de Vizcarra, ya estaban negociando como Mario López Chávarri, sí. Ya recuerdo que haber conversado con gente de su equipo y ya Mario López tenía como prioridad el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, Cancillería ha estado priorizando el tema de las vacunas. Las embajadas, ¿no? En Rusia, en Washington, han estado negociando y siendo parte integrante de este equipo negociador. Y ellos tienen mucha experiencia porque cuando negociamos los TLCs con Estados Unidos, por ejemplo, parte del equipo era Cancillería, ¿no? Parte importantísima del equipo era Cancillería. Entonces, creo que hoy y ahora la prioridad son las vacunas. Lo último que ha sucedido, los dimes y diretes entre los ministros o exministros de salud, la verdad es que todavía no se sabe bien qué es lo que ha sucedido, porque teníamos entendido que ya se habían cerrado determinados acuerdos, se había hecho un esfuerzo impresionante de parte del gobierno peruano, no solo Cancillería, el MINSA, incluso hasta el presidente había participado de forma muy activa, pero hay una realidad. La realidad es que las vacunas son escasas, es un bien escaso. Un bien escaso. Entonces, por mucho contrato que yo pueda firmar, y si soy un laboratorio chino y hay un rebrote en China, definitivamente, pues esto va a tener la prioridad va a ser el país. Claro, es más, por mucho que el laboratorio chino lo quiera enviar a Perú, yo imagino que tiene algún tipo de restricción allá también, ¿no? Entonces, y la prioridad es muy país, delicado. ¿No? Sí, yo creo que esa es la prioridad, ¿no? Que es un poco distinta a su prioridad, digamos, natural, ¿no? Para lo que siempre ha estado haciendo o para dónde se dirigía. La segunda prioridad, yo diría que son reforzamiento de las OSEX, de las oficinas comerciales afuera, reactivar el país. Reactivar, ¿por qué? Porque durante la pandemia se dio como un retroceso en todo lo que es el comercio internacional. Se hablaba incluso de la desglobalización, ¿no? Porque todo el mundo se puso en stand-by justamente porque había el virus y todas las economías, todos los países. Que eso conllevaba. Todas las comenzaron a retroceder un poco en el libre comercio, en este flujo comercial, ¿no? Entonces esto era como una respuesta más o menos normal y se dieron algunos candados, por ejemplo, no se podía sacar oxígeno de algunos países y ese tipo de cosas, ¿no? Mascarillas, incluso recuerdan que alguna vez la ex ministra decía que no podían despegar del territorio.
Imagínense, exacto, entonces, que no podían, obviamente, así es, o no podía parar el avión en determinados sitios, ¿no? Por Entonces, cielo francés, la Unión todo, Europea era el tema. sí, todo está un poco movido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos regimos en realidad por un paraguas que es la Organización Mundial de Comercio. Nosotros somos miembros fundadores de la Organización Mundial de Comercio desde el año 95, ¿no? Y hemos ratificado casi todos los acuerdos entre la facilitación de comercio y todo. Entonces, ya hay un orden como internacional, una institucionalidad. Son 196 países que somos parte de la OMC. Entonces, uno no se puede salir tan así, digamos, no puedes ir en contra de ese orden. Claro, de acuerdos ya establecidos. María Rosa, justamente ahondando en ese aspecto, cuando hablamos de política exterior, hablamos también de cuál será el norte, las directrices que tiene en mente esta nueva gestión. De hecho, leía un artículo de Farid Cajat haciendo alusión sobre la carencia o la no claridad con respecto a la política exterior. No escuchamos dentro del mensaje a la nación, tampoco se ahonda a profundidad, se habla a profundidad en el plan de gobierno Perú al Bicentenario, y esto me lleva a pensar en qué tantas facilidades o qué tantas puertas se tiene para poder ahondar en aquello que se dijo en un inicio, por ejemplo, la revisión o la desactivación de los TLC. De hecho, ayer se ha empezado ya el trabajo de las diversas comisiones del Congreso de la República. La Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el congresista Bustamante, ha dicho textualmente que quieren fortalecer los TLC. ¿Qué conlleva esto? ¿Más pugnas entre ejecutivo y legislativo o un trabajo en aras de dar continuidad a estos tratados que se tiene suscrito además con 62 países? Sí, mira, lo que pasa es que hay que entender que es un TLC, ¿no? Entonces, el desactivarlo o reforzarlo, yo no sé muy bien a qué se refieren, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, o sea, independientemente del tema político, que no es mi tema, un TLC es algo técnico. Es simplemente un acuerdo entre dos países para facilitar el flujo de comercio. Que yo lo utilice y no lo utilice depende de cada empresa. Es simplemente una oportunidad. Esto ya se dio, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, que podría ser el más cuestionado, tal vez por un gobierno, ¿no? De izquierda, no sé, ya tiene 12 años, ¿no? Tiene más de 10 años, tiene 12 años si no me equivoco. El TLC con la Unión Europea tiene 8 años, 7 años, el TLC con China lo mismo, más de 12. Entonces ya se desgrabó. ¿Qué trae un TLC? Primero que nada, el corazón del TLC es la desgrabación de los productos. Y ahí Perú iba ganando porque ni bien se firmaba el TLC, por ejemplo, con Estados Unidos el día 1, el 99% de todos nuestros productos entraban gratis, mientras que la desgrabación de Estados Unidos tenía, ¿no?, un cronograma. Entonces, desconocer esto, no sé en qué tanto nos beneficiaría a los exportadores peruanos. En todo caso, y sobre todo bastante más. Y sobre todo en un proceso como tú señalas, María Rosa, que se busca reactivar la economía, y sin duda estos canales de estos acuerdos van de esa línea, ¿no? Fortalecen el trabajo sí, pero un poco para explicarte un poquito, trae bastante más que solo los aranceles, un TLC. Por ejemplo, hablando del TLC con Estados Unidos, trae una comisión especial para el tema fitosanitario. Tú sabes que no solamente es el tema de aranceles, sino entra o no entra los limones, las paltas a Estados Unidos. Entonces, el SENASA de Estados Unidos nos tiene que, ¿no?, que dar un ok. ¿Se imagina la cantidad de países están en cola para que SENASA les dé el ok a sus productos? ¿No? Entonces, el TLC con Estados Unidos, ¿qué hace? Que hay un comité especial donde se revisan los productos peruanos y norteamericanos que van de ida y vuelta, siempre es de ida y vuelta. Entonces, bueno, en realidad, y es la mayor economía, una de las mayores economías del mundo, compra casi todo. Entonces, hay que revisar si es que es conveniente o no y qué cosa revisar. O sea, yo lo que digo es, no hay nada de malo en revisar. Estados Unidos ha revisado su TLC con su NAFTA con México y Canadá.
no hay ningún. En México ha estado revisando su acuerdo comercial con Europa, porque son ya de segunda generación, digamos, ¿no? Ya tienen tantos años que se vuelven a revisar, pero por lo general se profundizan, ¿no? Entonces, se profundiza no es que y no en aras sobre todo de beneficios para ambas partes, que es lo que finalmente busca un tratado de libre comercio. Flujo de libre comercio, evitar trabas, sí, eso es. Entonces, evitar trabas y agilizar estos procesos tributarios. María Rosa, el tiempo nos gana, no seas mezquino a veces aquí en Noticias Digital, pero no quiero dejar de lado y tocar el tema del liderazgo que tuvo en su momento el Perú en aras de la gobernabilidad o de contribuir al fin de la crisis en Venezuela. Se habló mucho de la salida del Perú, del Grupo de Lima, sin embargo no hubo nunca un pronunciamiento oficial por parte de la ahora ex canciller Béjar. ¿Qué espera al país o qué papel tendría que fungir ahora el Perú en la situación que aqueja al país de mira, el Grupo Lima lo firmaron 14 países. Ahora, si no me equivoco, hay 12. Argentina salió simplemente, ¿no? Salió del Grupo Lima ya cuando entró el gobierno de Fernández de nuevo, el 2019, si no me equivoco. Bolivia no fue fundador, después fue parte cuando estuvo la presidenta por breve tiempo, después ha dicho que lo va a revisar. Perú ha dicho que la va a revisar, no hay nada concreto, pierde fuerza cuando en una coyuntura en la cual, al contrario, todos deberían unirse justamente para ver qué es lo que está sucediendo, porque no solamente es en contra del gobierno de Maduro, lo que fuera, que bueno, eso son cosas políticas, pero el tema de derechos humanos, ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, esos sí son temas importantes que también se ven en la carta de la OEA. Sin embargo, en vista que lo de la OEA no estaba funcionando como queríamos, se armó el tema del Grupo Lima. Ahora, dependerá de lo que decía el Grupo de Lima, dependerá de lo que diga, porque también el Grupo de Lima tampoco ha funcionado tanto, ¿no? O sea, ha sido una declaración. No ha tenido, pero exacto, no ha tenido, en la práctica no hemos visto objetivos concretos y exacto, resultados y finalmente eso es lo que se está buscando. Ahora se habla del grupo de contacto internacional que está siendo liderado por la Unión Europea y se esperan mediar, ¿no? Entre la oposición y el oficialismo y el gobierno venezolano. Muchísimas gracias, María Rosa, por acompañarnos. El tiempo nos ganó. María Rosa Morán, docente de SAN, analista internacional, dándonos pues una mirada sobre la política exterior del país tras esta crisis, ¿no? Esta salida abrupta del ex canciller Héctor Béjar. Gracias por acompañarnos, María Rosa. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, vamos ahora a hablar de otros temas importantes en el país, no solamente ya esta crisis política que se generó tras declaraciones de la ahora ex canciller Béjar, sino también otro tema que concita el interés de todos, obviamente. Estamos en una crisis sanitaria y cómo se va avanzando en la vacunación y sobre todo